Bueno, muy buenas noches. Este es el video de socialización de mi proyecto de intervención disciplinario eh, de la asignatura Seminarios de Proyectos Pedagógicos 2. Mi nombre es Jenny Vanessa Muñoz, me presento. Soy socióloga de formación y en este momento me encuentro trabajando en el Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana como docente de ciencias sociales, bueno, en ciencias sociales y en Cátedra de Paz. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la socialización del proyecto de intervención disciplinar. Bueno, el proyecto de intervención lo denominé Niscoachingua, transformaciones de las violencias de género en el aula desde la pedagogía Muiscanoa en estudiantes del grado octavo en el Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana. Este proyecto fue pensado bajo unas reflexiones y unas interacciones que se dieron al interior del aula que me obligaron y que me hicieron acercarme a plantearme y a reflexionar las violencias de género que se reproducían en los ámbitos educativos en primera medida y en términos específicos en el aula, en las clases, en ciencias sociales y en cátedra de paz y en las diferentes asignaturas y espacios en donde se pueden identificar pues, los relacionamientos con los estudiantes y bueno, esas reflexiones no solamente estuvieron relacionadas con las prácticas y las relaciones de los estudiantes, sino también con las prácticas de los docentes, ¿no? En los docentes también se evidencian, incluyéndome claramente, también se evidencian unas prácticas que se encuentran relacionadas con la reproducción de prácticas patriarcales. Entonces, bueno, en términos de planteamiento del problema, como primer elemento, es que definitivamente la escuela es un espacio, funciona como un espacio de socialización en donde hay inevitablemente jerarquías y pugnas de poder, ¿cierto? En esas pugnas de poder se encuentran diferentes procesos que en una medida, en cierta medida, pueden ser procesos articulados a el ideal de la escuela emancipatoria, ¿cierto? Desde las pedagogías críticas, pero en el otro ámbito está relacionado con la escuela como escenario de poder hegemónico y en términos más específicos el aula como escenario de poder hegemónico que se encarga de generar estas disputas de poder, ¿no? Entonces aquí hablamos un poco de esas micropolíticas de poder que sean en los espacios académicos, en los espacios de interacción social cotidianos, ¿no? En el aula específicamente. Un tercer elemento que me lleva a pensar este tema desde el planteamiento del problema son que las violencias de género se encuentran, están como un fenómeno, como una problemática que desde los feminismos se han reivindicado, se han abordado, se han analizado, bueno, desde múltiples perspectivas. La categoría de violencia de género se ha analizado como una problemática estructural y que se encuentra en las relaciones sociales y convivenciales. Claramente el aula no es una excepción a este proceso y claramente esos relacionamientos tienen que ver con la manera en cómo nosotras y nosotros nos relacionamos desde la perspectiva sexogenérica, ¿no? Que hay unas prácticas relacionadas con el cuerpo de las mujeres, con la objetivización del cuerpo de las mujeres, con lo que significa la masculinidad, con bueno, todos estos procesos que se dan en relación de la dicotomía masculino-femenino y también desde otras disidencias de género, otras formas de expresión del género. Y finalmente, unas situaciones cotidianas colectivas en donde se normalizan estas prácticas y se convierten, perdón, en referentes de discriminación de sexo, de clase y de raza, ¿cierto? Aquí hablamos un poco de esas intersecciones que se dan en relación a el sexo, la clase y la raza como un elemento focalizado y como un elemento concreto, ¿no? Desde el cual podemos analizar estas interacciones. Eh, Partiendo, digamos, de estos elementos, de estas
De este análisis, la pregunta que surge es cuáles son los aportes de la pedagogía feminista, perdón, y Muiscanova para prevenir y sensibilizar sobre las violencias basadas en género en los estudiantes del grado octavo del Colegio Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana. Como objetivo general, me planteo la reflexión y la sensibilización sobre las violencias de género a partir de herramientas pedagógicas, reflexiones y propuestas desde la pedagogía Muiscanova y feminista, desde la asignatura de Cátedra de Paz. Como objetivos específicos, planteo 3 objetivos específicos. En el primero, pues diseñar una ruta de intervención pedagógica en donde estén pues estos dos elementos fuertes. Eh, el segundo objetivo es la implementación de esa ruta de intervención, en donde esa ruta de intervención va a constar de 6 talleres pedagógicos y 2 grupos focales para poder analizar y para poder permitir la comprensión de las nociones sobre las violencias de género. Y finalmente, producto de esos talleres pedagógicos y de esos dos grupos focales, se identifican los retos, posibilidades y transformaciones del concepto Nisquachingua como parte de las reflexiones interculturales para la transformación en términos prácticos, ¿no? De las violencias de género y bueno, las transformaciones que se pueden generar alrededor de esta propuesta intercultural. Entonces, bueno, como justificación, tenemos que, como lo veníamos hablando en el problema, la escuela promueve valores socioculturales, que estos valores están generalmente articulados con nociones patriarcales, capitalistas y coloniales de las experiencias de vida, ¿no? Existen unos antecedentes que incentivan prácticas y estrategias pedagógicas que me permiten a mí visualizar que este problema se está abordando desde diferentes perspectivas y que es importante también abordarlo en el espacio académico en el cual me encuentro como un objetivo ético y político también. La articulación de los contextos familiares es fundamental debido a que indudablemente en las clases virtuales e indudablemente en este proceso pues, de pandemia, eh, se identificó también una serie de prácticas al interior de los hogares que estaban relacionadas o que se encuentran relacionadas con las violencias de género. Y finalmente, incentivar a que la escuela sea un espacio libre de violencias. Esto, digamos que es un poco la noción que se da en términos convivenciales de que las escuelas sean espacios seguros, pero también entender que las escuelas tienen que ser espacios seguros, ¿no? Que desde lo normativo y lo teórico, claro, lo encontramos, pero en la práctica pues hay una serie de dificultades y unos contextos específicos que no nos permiten llegar a pensarnos o llegar a afirmar que la escuela es efectivamente es un espacio libre de violencias y que en esa medida es un espacio libre de violencias de género, sino que nos invita también a plantearnos rutas de intervención y a plantearnos procesos pedagógicos que permitan abordar este proceso. Bueno, en cuanto al marco teórico, se abordaron varios antecedentes. Hay que decir que de la categoría violencias de género o violencias basadas en género hay bastante material, lo cual es positivo y propositivo para el proyecto de intervención. En términos internacionales, quiero resaltar 2 experiencias importantes. Una son las orientaciones que da la UNESCO con respecto a algunas estrategias pedagógicas y algunas propuestas que se dan alrededor de afrontar las violencias de género en el ámbito escolar, esto en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, otra experiencia es el trabajo de Ceballos, de María Ceballos, del 2012. Ella es una mexicana, la cual se centra en plantear la reflexión a partir del concepto de la masculinidad y aborda la pedagogía del género como una propuesta que permite abordar la masculinidad hegemónica para sí mismo
plantearse algunas perspectivas, algunas discusiones y algunas propuestas. Este texto me pareció muy interesante porque digamos que la mayoría de textos abordan la problemática desde una perspectiva desde las mujeres y no incluyen un poco este tema de la masculinidad, ¿cierto? Entonces aquí encontramos algo muy interesante. Los textos en inglés, bueno, está este texto de Pune, que es de la Universidad de Nepal del 2014, Gender and Violence in School, Current Phenomena and Coping Strategies, bueno, perdón la pronunciación. En este texto encontramos algunas reflexiones relacionadas con estrategias concretas, estrategias pedagógicas para abordar las violencias en las escuelas desde una perspectiva de género. Y Gender Violence in School, Taking Girls as Victims, The School Forward, de Lynch y Perlis del año 2007. Ellas son dos investigadoras estadounidenses que se centran un poco en abordar la problemática desde el discurso de las víctimas, ¿no? Desde la perspectiva de las víctimas de la violencia de género, dos estudios muy interesantes. Bueno, en términos nacionales, tenemos acá entonces varios estudios, sobre todo de universidades, tesis de maestría, en la propuesta didáctica para disminuir la agresividad física en estudiantes de grado primero en la institución educativa Nueva Constitución, desde la clase de educación física, una experiencia muy interesante sobre las dinámicas que se dan en la clase de educación física. Representaciones sociales de la violencia de género en la escuela, una aproximación desde la perspectiva de colonial, que es una tesis de maestría de la Universidad Pedagógica. En esta tesis encontramos varios elementos relacionados con el marco teórico que nos permiten acercarnos a las perspectivas decoloniales, a las epistemologías del sur y, bueno, una propuesta, a las propuestas epistemológicas que están articuladas con lo decolonial. Configuración de las relaciones de género en la escuela, una reflexión a partir de la experiencia en el Colegio Distrital Paulo Freire de María Maecha, el año 2015, también es una tesis de maestría en la Universidad Pedagógica, en donde aborda específicamente las relaciones de género y realiza unas reflexiones desde la planta docente. Esta experiencia nos centra en algunos imaginarios, algunas representaciones que se dan desde la planta docente. Equidad de género en la escuela, una propuesta de educación con enfoque diferencial de la Universidad Francisco José Caldas del año 2018. Aquí entonces encontramos la categoría de equidad de género fundamental para implementar desde una perspectiva del enfoque diferencial, generando ambientes lúdicos para disminuir la agresividad de los estudiantes de grado octavo, quinto en la institución educativa Rodrigo Lloreda Caicedo en la jornada tarde. Este es un referente de la universidad, la Fundación Universitaria Los Libertadores, de la especialización en pedagogía de la lúdica. En esta tesis, en este proyecto de intervención, nos centramos entonces, o se centran los autores en centrarse en los ambientes lúdicos, ¿no? En la categoría de la lúdica para poder afrontar la violencia en el aula. Y Creando Caminos es una estrategia lúdica para el fomento de la resiliencia de las mujeres víctimas de violencia que participan en el grupo Mujeres que Ayudan Mujeres de la localidad séptima de Bosa, en la ciudad de Bogotá. Esto también pertenece a la Fundación Universitaria Los Libertadores. De hecho, el profe Alejandro Diosa fue el tutor también de esta propuesta. Y esta propuesta es súper interesante porque genera esas dos conexiones, ¿no? En términos de violencia de género, ya aplicado a mujeres concretamente, a esta estrategia de mujeres que ayudan mujeres, y en términos de lo lúdico, ¿no? Entonces acá encontramos varios elementos para poder empezar a caracterizar la lúdica feminista, ¿no? O la lúdica que se enfoca en
en conceptualizar y en poder llevar al escenario práctico el tema de las violencias contra las mujeres o de las violencias de género, basadas en género. Entonces, bueno, acá en el marco teórico tenemos tres referentes epistemológicos muy fuertes y que se entretejen entre sí. Tenemos entonces la noción Nisquachingua, que esta noción surge de el Muiscubul. Nisqua significa resurgir, avanzar, un poco relacionado con la dinámica de la semilla cuando brota. ¿Sí? Yo lo entiendo más sobre la dinámica de la semilla cuando brota y cuando esa semilla se transforma. Entonces, también lo entiendo como la emergencia, la misma. Y la chingua está relacionada con el tejido propiamente dicho, pero desde una noción de las trenzas de las mujeres. Algo así lo podríamos traducir, o bueno, los antropólogos que traducen este concepto lo traducen como las trenzas abundantes de las mujeres. Entonces, bueno, estas dos nociones me parecieron muy interesantes porque aquí nos enfocamos un poco en plantearnos la fortaleza que tenemos las mujeres en términos de tejido y, bueno, que la violencia de género es una problemática que nos afecta directamente a las mujeres y a las niñas, ¿no? Entonces, como también esa noción del tejido, esa noción de trenza, nos permite conectarnos con nuestro poder femenino, con nuestro poder ancestral para poder afrontar una problemática que indudablemente nos está afectando, pero también poder relacionarla y poder abordar otras perspectivas con respecto a la noción de lo masculino y poder alcanzar esa noción de equilibrio ancestral, ¿cierto? Fundamental para las relaciones sociales, sin eliminar el conflicto y sin romantizar la noción, la cosmovisión indígena, sino partiendo de una cosmovisión un poco más estructurada y partiendo de una cosmovisión que se relaciona o que está un poco, que cuestiona la perspectiva occidental, ¿no? Tenemos entonces la pedagogía Muiscanova como la propuesta de pedagógica del Colegio Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana. Esta propuesta pues la han venido alimentando, la han venido tejiendo pues todos los docentes y todas las personas que se encuentran relacionadas con el colegio. También hay otros colegios que tienen esta propuesta de innovación en sus proyectos educativos institucionales, como es el colegio, el colegio La Concepción de Bosa, y bueno, hay otro colegio que en este momento no lo recuerdo, que también está trabajando un poco la pedagogía Muiscanova como un referente fundamental en sus procesos. Y bueno, finalmente la pedagogía feminista, que es un esfuerzo que se, que se identifica desde los feminismos para abordar los elementos concretos de las desigualdades de género y las desigualdades que se identifican en la parte educativa desde múltiples opciones, ¿no? Desde la educación formal y desde la educación no formal, desde la educación popular. También hay unos avances con respecto a esta conceptualización y desde la educación formal en las instituciones y en el aula de clase, ¿no? Acá vemos unas imágenes que son el producto un poco de los talleres que implementé con los chicos del grado octavo, en donde evidenciamos en donde intentamos articular estas tres nociones desde una perspectiva integral, ¿no? Desde una perspectiva eh, integral. Bueno, también entonces en términos de categorías conceptuales tenemos las relaciones de género, que en las relaciones de género se identifican las desigualdades de género y en esta categoría están, pues lo alimentan las epistemologías decoloniales y los feminismos del sur, en donde básicamente se aborda el género y se aborda la categoría conceptual como la construcción social
que tenemos desde diferentes puntos de vista. Un punto de vista es el sociológico, ¿cierto? Que es una construcción social que que es coercitiva y que de una u otra manera justifica las desigualdades, ¿cierto? Tenemos también las violencias de género, que hay un marco normativo muy específico en Colombia. Está la ley 1257, que es la encargada un poco de hablar de las violencias contra las mujeres, y también tenemos desde el feminismo una categorización muy específica con respecto a las violencias de género. Básicamente, ¿qué plantean los feminismos en relación a las violencias de género? Es que son acciones y daños que están relacionadas o que las vivenciamos las mujeres de una manera específica, relacionadas con nuestra construcción de género y con el hecho de ser mujeres, ¿no? Y esto es muy potente y es muy importante porque no son cualquier tipo de violencias, ¿no? No están relacionadas, no son cualquier tipo de violencias, y que son violencias que están normalizadas y que de una u otra forma están justificadas, ¿no? Desde esta perspectiva de las relaciones de género. Y bueno, tenemos la lúdica feminista como la metodología, la cual nos va a aportar a la concepción del trabajo de las violencias de género desde la noción del cuerpo como territorio, que esto pues lo vienen también trabajando eh, las, los feminismos del sur muy fuertemente, también están pues las nociones de la importancia de la lúdica en los procesos de aprendizaje, pero entonces acá abordamos la lúdica feminista como una propuesta que va a reivindicar estas nociones desde un punto más específico, ¿no? Bueno, en términos de ruta metodológica, el enfoque y tipo de investigación, el enfoque fenomenológico y el conocimiento situado, que esto pues ya está justificado un poco desde el anterior apartado de marco teórico, que está interrelacionado, el tipo de investigación cualitativa, las técnicas de recolección de información para la observación participante, la etnografía en el aula, 6 talleres pedagógicos implementados en la asignatura Cátedra de Paz y 2 grupos focales segregados por género. En un grupo focal trabajamos con las niñas y en el otro grupo focal trabajamos con los niños para poder abordar un poco más las categorías de lo masculino, de la construcción de la masculinidad hegemónica y de lo femenino, ¿no? De lo que significa ser mujer en un espacio escolar. La línea de investigación, evaluación, aprendizaje y docencia, la población estudiantes de grado octavo. En el grado 8.1 se cuenta con 28 estudiantes, 15 niñas y 13 niños. Y en el grado 8.2 se cuenta con 29 estudiantes, 18 son niños y 11 son niñas. La estrategia de intervención se dio a partir de los talleres. El primer taller fue un taller de exploración en donde trabajamos la exploración del cuerpo y de los sentidos. En el segundo taller empezamos a dialogar y a conceptualizar un poco las violencias y las violencias basadas en género. En el taller 3 profundizamos en las experiencias de los y las estudiantes en términos de sus memorias cotidianas. En el taller 4 abordamos el cuerpo como territorio y elaboramos una cartografía social de nuestro cuerpo. Y bueno, en el taller 5 abordamos un poco las emociones y cómo se relacionan un poco con las vivencias y con las expectativas de las violencias, pero entonces acá lo abordamos desde 2 puntos de vista. En un punto de vista es cuando yo sufro la violencia, ¿cierto? Que está en diferentes grados. Y en el segundo punto de vista es cuando yo implemento, cuando yo aplico esa violencia, ¿no? Entonces acá no en una noción víctima-victimaria, ¿no? Sino en una noción de complementariedad. Y en esa sesión abordamos el tema de las emociones, la importancia de poder expresarlas, de poder tramitarlas y de poder dialogar sobre pues estos temas que son un poco, que son recurrentes, pero que desde lo académico y desde los espacios escolares, pues en muchas ocasiones se no se abordan de manera
de manera constante. Y el último taller estuvo relacionado con las expresiones artísticas, en donde ellos y ellas elaboraban un dibujo, elaboraban un cuadro relacionado con este proceso, ¿no? Los dos grupos focales, en donde ya lo mencioné, hablamos un poco con los chicos relacionado con su sentir, y en el segundo grupo focal abordamos los tejidos interculturales femeninos, ¿no? Lo que significa ser mujer en diferentes espacios y bueno, allí salieron nociones muy interesantes. Finalmente, abordamos las conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, el proyecto aportó a las discusiones un poco más elaboradas sobre el cuerpo como territorio, en donde se dio mayor prelación a las experiencias, memorias y análisis y perspectivas de los estudiantes con respecto a las violencias de género. Algunas violencias de género no eran reconocidas como tal, es decir, se encontraban normalizadas y parecía que fuese algo normal, ¿cierto? No solamente en el aula, sino en otros espacios. Eh, el acoso callejero también fue bastante nombrado por las niñas, sobre todo como experiencias que se encontraban normalizadas y que se encontraban, pues que hacían parte de su experiencia de vida. El proyecto invita a intervenir e investigar a fondo sobre imaginarios referentes a las violencias de género en los hogares. Digamos que intentamos dialogar un poco con el tema de los hogares, pero digamos que no dimos abasto porque surgieron unas reflexiones muy interesantes. Entonces, una invitación para un próximo ejercicio sería entonces relacionar este tema del hogar, la familia, los estudiantes y cómo esto se expresa en sus procesos formativos en el aula. Los estudiantes reconocen, los y las estudiantes reconocen la importancia de la expresión de sus vivencias en espacios académicos, y acá surgió algo muy interesante y es que esas sensibilidades que se expresan en el aula, pues que sean un poco más centradas en los procesos académicos, no solamente desde el área de ciencias sociales, sino desde las otras áreas, porque de una u otra forma afectan sus desempeños académicos de manera importante. También resaltan la importancia de profundizar sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en la sesión del cuerpo como territorio. Estuvimos abordando también la categoría de la sexualidad más allá de las relaciones sexuales, y se invita también a integrar la sexualidad como un referente fundamental para poder dialogar sobre eh, tabúes, mitos, miedos, inquietudes que surgen en esta dinámica. Bueno, otra conclusión interesante es que la pedagogía Muscanova y la pedagogía feminista se interconectan con el fin de aportar de una manera integral a la comprensión de las violencias de género como un fenómeno y una problemática social estructural, y que también invita a generar procesos escolares de manera y transdisciplinaria, no solamente desde el área de ciencias sociales, sino también desde la biología, desde la física, desde las matemáticas, desde bueno, múltiples transdisciplinariedades que se pueden abordar en los proyectos formativos de las instituciones educativas y bueno, en concreto del Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana. Y finalmente la noción de Niscuachingua nos ayuda a reivindicar y nos ayuda a entender la importancia de los saberes ancestrales desde las cosmovisiones indígenas muisca, Suacha como territorio también indígena muisca, propiciando al reconocimiento y a los escenarios de diálogos intercultural para poder reconocer estos fenómenos y muchísimos más fenómenos que se dan en los espacios escolares. Entonces, acá la invitación un poco también que surge de este proceso es poder retomar la cosmovisión indígena en muisca como un aporte fundamental a la construcción de saberes colectivos, y a la construcción también de saberes locales, ¿no? Porque el territorio de Soacha
en el territorio de Soacha encontramos esa discriminación y esa exclusión con respecto a nuestro pasado ancestral muisca y que de una manera muy importante también profundiza esas desigualdades y esas violencias de género. Entonces acá pues es fundamental poder retomar y poder reconocer nuestro pasado ancestral para así avanzar no solamente en el reconocimiento del pasado, y de la ancestralidad como una categoría fundamental, sino también desde lo académico poder establecer esos nodos de preguntas y esos nodos problemáticos con respecto a la construcción de conocimiento, que siento que es algo que aporta la educación intercultural y que aporta de una manera fundamental la noción Nisquachingua. Bueno, con esto pues finalizaríamos. Esto sería la bibliografía y referencias desde las cuales trabajé. Muchísimas gracias por escucharme, profe, y bueno, espero su retroalimentación y espero sus opiniones. Me disculpo también por el tiempo, me pasé de tiempo, pero bueno, quería un poco profundizar en el ejercicio. Muchísimas gracias y hasta luego.